Buen día a todos, mis amados hermanos. Me da gusto mirarlos a todos una vez más. Y vamos a entrar rápidamente a la palabra del Señor en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 14 y 15. Malaquías 3, ahí está fácil de encontrar, no lo busque por Génesis, tampoco lo busque en Apocalipsis. Abra su Biblia a la mitad, ahí la va a encontrar. Amén. Es muy fácil de encontrar. Malaquías capítulo 3. Y hemos titulado este sermón El Cristo esperado. ¿Cómo es, iglesia? El Cristo esperado. Amén. ¿Cuándo esperan a un Cristo? Malaquías 3, versículo 14 y 15. Dice así: ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos del luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Una vez más, los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. Vamos a orar. Señor Padre, bendito Dios Todopoderoso, Señor. Mi Dios, estamos delante de tu presencia. Mi Dios, te damos la gloria y la honra de antemano, Señor Jesús. Padre, le pedimos perdón porque somos pecadores, Señor, porque sin duda alguna siempre estamos sucios delante de tu presencia. Ten misericordia de nosotros, Señor. Mi Dios, danos una palabra de acuerdo a nuestras necesidades, Señor. Primeramente a mí, Señor, que yo vengo urgido y necesitado de tu palabra, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos. En la palabra, verdad, leemos Malaquías, el último de los profetas menores que encontramos nosotros en el Antiguo Testamento. El libro de Malaquías es un libro muy pequeño, pero sin duda alguna contiene una profundidad inmensa en cuanto a la reprensión del Señor a su pueblo, en cuanto a las profecías concerniente a Cristo. Habla acerca, hermano, de la primera venida de Cristo. Habla también acerca de la segunda venida de Cristo, donde habrá juicio, donde habrá también gozo para aquellos que lo esperan con ansia, donde habrá, hermano, algo tan terrible, pero también lo terrible será para aquellos
que no esperan al Señor. Pero el gozo será para todos aquellos que esperan y aman su venida. Malaquías, en los tiempos de Malaquías, el pueblo caminaba, hermano, rumbo a una dirección opuesta a la dirección de Dios. Y era común, hermano, en el pueblo de Israel desde el tiempo de Génesis. Era muy común que el pueblo, por muy corto tiempo, servía a Dios cuando Dios levantaba un caudillo, un profeta. Después que el profeta moría, el pueblo se volvía otra vez en dirección opuesta de Dios. Dios volvía a levantar otro profeta y el pueblo se convertía otra vez a Dios. Y era una historia continua, así lo podemos mirar en todo el Antiguo Testamento. Y Malaquías escribe, ¿verdad?, esas profecías, y describe cómo el pueblo no era el pueblo gentil, no era el pueblo que no conocía de Dios, sino todo lo contrario. Eran los maestros los que enseñaban al pueblo las leyes de Dios, quienes estaban, hermano, como juzgando a Dios antes del tiempo de Dios. Y el pueblo le estaba reclamando a Dios. Y decía en el versículo 14, fíjese bien cómo dice Dios en su palabra: ustedes han dicho, o sea, su pueblo había dicho, aquellos que servían a Dios, dice, ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena. O sea, las acusaciones que el mismo pueblo estaba haciendo en contra de Dios eran acusaciones graves. Fueron expresadas esas palabras porque ellos miraban que los malvados eran prosperados. Miraban que los que hacían maldad eran bendecidos. Y en el versículo 15 lo dice más claramente y dice: y no únicamente son prosperados, sino que aún así se salen con la suya, ¿verdad? Y parece irónico, hermano, lo que el pueblo está diciendo, pero no es diferente a nuestro tiempo, ¿verdad que no? Y podemos mirar sin duda alguna, hermano, que muchas veces que el pueblo que sirve a Dios, que busca la presencia de Dios y busca andar rectamente delante de Dios, parece que las cosas en su vida empeoran en vez de mejorar. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Como que los problemas se complican más, como que las enfermedades nos llegan más, y nos salimos de un problema o de un pozo y parece como que vamos apenas queriendo salir del pozo, pero algo viene a nuestras vidas y nos vuelve a jalar hacia abajo. Y tal vez nosotros nunca hayamos dicho con nuestros labios:
servir a Dios no vale la pena. Tal vez no lo hemos dicho, pero tal vez han cruzado en nuestras mentes: ya no voy a servir a Dios. Estoy cansado, estoy cansada de servir a Dios. Por eso el pueblo decía: no vale la pena servir a Dios. Y eso es lo que Satanás quiere que el pueblo piense, que no vale la pena servir a Dios. Pero no se va a salir con la suya. Amén. Porque vale la pena servir a Dios. Amén. Aunque no veamos la recompensa mientras estemos con vida, aunque caminemos en dolor, en sufrimiento, en martirio, algún día veremos la recompensa de nuestro Dios. Y esa es la esperanza. Esa es la promesa que nos debe a nosotros mover para seguir adelante, esperando la venida del Cristo. E irónicamente miramos que muchas veces que los que se apartan de Dios, o aquellos que no quieren servir a Dios, son prosperados. Hacen maldades, dice Malaquías, hacen perversidades, y dice, y se salen con la suya. Pero la historia no ha terminado. Eso podemos pensar nosotros, y eso puede pensar inclusive también la persona que actúa mal y es bendecido y es prosperado. Él puede pensar, ella puede pensar: me salí con la mía, Dios no ha obrado en mi contra, no ha habido un juicio contra mí. Pero la historia no ha terminado. Y mucha gente camina de esa manera. Pero déjame decirle que Dios no lo ignora. Dios no es ajeno a tales circunstancias y a tales situaciones. Misericordia de Dios. Fíjese bien, la misma misericordia de Dios detiene su mano para actuar en contra de esas personas, ¿verdad? Porque dice la palabra que Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que proceda al arrepentimiento y viva. Pero Dios mismo nos dice en su palabra: no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre segare, lo mismo que cosechará. Si nosotros sembramos injusticia, ¿ok?, y vemos que no nos va bien, es que todavía estamos sembrando. Tenemos que seguir sembrando injusticia. Y en el tiempo que Cristo vuelva, veremos la recompensa o el fruto a nuestra justicia. Y aquel que vive en injusticia, si no hay un arrepentimiento y un acercamiento a Dios, en el día de Cristo recibirá también su recompensa. Y veremos nosotros cuál será la recompensa de los que están sembrando en justicia y cuál será la diferencia de aquellos que están sembrando en injusticia. Entonces el pueblo acusaba a Dios
Y mira, y es de humanos, es muy de humanos muchas veces sentirse decepcionado, sentirse cansado espiritualmente. Es de humanos muchas veces querer tirar la toalla y no querer ya servir a Dios. Es normal que lo sintamos porque somos humanos. El salmista, el adorador por excelencia, aquel que invitaba al pueblo a adorar a Dios, hubo momentos de debilidad también, hubo momentos de desánimo a su vida. Y dijo en el Salmo, en vano o en vano me he guardado para Dios. En vano he guardado mi corazón para Dios. En medio, hermano, de ese desánimo que había llegado a su vida. Pero él lo dijo, pero no paró de adorar a Dios. Porque aún en medio, hermano, de nuestra enfermedad, de nuestra dolencia, de nuestro problema y de nuestros pensamientos, lo menos que debemos de hacer es dejar de adorar a Dios. Amén. Porque lo que el diablo quiere es que no adoremos al Creador. Dios escuchó las quejas del pueblo. Mire, Dios no ignora todo lo que la gente hace. Él no es ignorante a eso. No es insensible a todas esas acciones. Pero tenemos que entender que Dios es tan grande en misericordia y tan paciente que Él quiere que el pueblo se vuelva a Él. Pero Dios, el pueblo buscaba una respuesta. Miraba esa situación y buscaban respuestas. ¿Cuántas muchas veces hemos buscado respuestas de Dios? Amén. Yo puedo levantar mi mano y yo puedo decir, hay cosas que yo miro que para mí no tienen sentido. Y muchas veces en mis oraciones yo busco una respuesta de Dios. Muchas veces encuentro una respuesta, pero en muchas otras ocasiones no encuentro respuesta. Lo cierto es que a su tiempo Dios dará la respuesta a cada uno de nosotros. Pero en el tiempo de Malaquías, Dios tomó el cuidado de darle una respuesta al pueblo. Y en el versículo Malaquías capítulo 4, fíjense bien. Malaquías capítulo 4, versículo 1, dice, miren, aquí está mi respuesta. Ya viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá como fuego hasta dejarlos sin raíz ni rama, dice el Señor. Fijémonos bien, habla de un fuego que viene un día ardiente del Señor, donde los soberbios, donde todo aquel que actúa con maldad será como estopa. Y dice
que el fuego no dejará ni raíz ni rama. Imaginémonos nosotros un árbol seco. Un árbol seco que es consumido en llamas. Normalmente se quema el follaje, se queman las ramitas, pero la raíz queda porque está en el subsuelo. Pero en este día del Señor dice que no quedará ni raíz ni rama. O sea que el castigo fuerte, el juicio del Señor será tan terrible que no quedará ni polvo de las personas y todos aquellos que obran en maldad. Cuando el Cristo que ha sido profetizado en la palabra de Dios venga por segunda vez a reinar. Y dice la palabra que nosotros reinaremos con Él para siempre. Por lo tanto, nosotros tenemos que seguir esperando a ese Cristo en su segunda venida, porque ya vino en la primera para redimir a su pueblo. Versículo 2, la respuesta que le da el Señor habla de dos grupos. Fijémonos bien. Pero para ustedes, dice el Señor, o sea, le está hablando al pueblo. Recuerden, el que le estaba reclamando a Dios no era el pueblo gentil, no era el pueblo que no lo conocía, sino aquellos que lo conocían. Y le dice el Señor, pero para ustedes que temen a mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. ¿Para quiénes es esa promesa? Para los que temen a su nombre. Esa promesa no es para todos, porque lamentablemente el ser cristiano no es fácil. No todo el que dice que es cristiano es realmente cristiano. Esa promesa es para los que temen a su nombre. Porque podemos preguntarle a un borracho, podemos preguntarle a un drogadicto que si cree en Dios, que si cree en Cristo, y lo más seguro también le va a decir, yo también soy cristiano. Entonces la promesa es para todos aquellos que temen a su nombre. ¿Y quiénes son aquellos que temen a su nombre? Son aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Por esa razón el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. No es aquel que teme a Dios el que anda brincando y saltando en las iglesias. Porque lamentablemente las iglesias se han convertido en un circo. Y muchos creen
trabajan mentalmente con la iglesia para que brinquen y salten y corran y brincan y dicen esa es la presencia de Dios, cuando eso no es cierto. Porque no hay una transformación en la vida de aquellos que saltan, que brincan y corren. La evidencia o una de las evidencias de aquellos que temen a su nombre son aquellos que viven una vida transformada por el poder de su palabra. Esa es la mayor evidencia. Vivir una vida transformada por su palabra. Entonces aquellos que temen a su palabra, aquellos que viven conforme a su palabra, cuando Cristo venga en su gloria, dice que saltarán como becerros en la manada. Dice que se gozarán. Dice que cantarán cántico nuevo delante de su presencia. Le adorarán, le glorificarán para siempre. Y esta es la esperanza cuando Él vuelva en gloria. Esa es mi esperanza, poderlo mirar cara a cara y poderlo adorar como Él se merece. La promesa es para ti. La promesa es para todo aquel que teme a su presencia. Para ustedes tengo esto. Ya no vas a sufrir. Ya no habrá enfermedad que te detenga para poder saltar delante de mi presencia. Ya no habrá dolor en tu cuerpo. Ya no habrá enfermedad que te detenga de levantar tus manos, de adorarme, de exaltarme. Ni los problemas te detendrán, ni el sufrimiento podrá apartarte de mi presencia. Hermano, el Señor dijo: Padre, a los que me diste, ninguno se ha perdido, porque nadie los puede apartar o arrebatar de mis manos. Entonces, fíjese bien, esa es la promesa para aquellos que temen a su nombre. Pero la otra es, hermano, vimos la promesa cruel, ardiente, para aquellos que siguen haciendo maldad. Hoy se pueden reír de nosotros, se pueden burlar de los hijos de Dios, pero llegará el tiempo donde Dios actuará. Y hay algo, hermano, que Dios le dice a su pueblo: tú eres mi especial tesoro. Wow. No únicamente somos su tesoro, sino su especial tesoro. Un tesoro especial. Podemos tener muchos tesoros literales en la tierra, pero al decir yo tengo un tesoro especial, quiere decir que ese tesoro tiene más valor que todos los demás tesoros. Y eso es lo que Dios le dice a su iglesia: ustedes son mi especial tesoro. Amén. Versículo 3, Malaquías, capítulo 4, versículo 3. Dice: el día que yo actúe, fíjese bien, hoy no se pueden burlar de nosotros, pero cuando en la venida del Señor, dice, el día que yo actúe, ustedes
pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvo, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, en el día de la venida del Señor, el día en que nosotros recibamos, hermano, todas estas grandísimas promesas, dice la palabra que nosotros pisotearemos a los malvados. No quedará ni polvo de ellos. ¿Por qué? Porque el día ardiente del Señor se acerca. Y todos los que hacen maldad serán como estopa. Acuérdense, versículo 4. Malaquías 4:4 dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés. Recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Les trae el Señor a la memoria a un pueblo que se estaba quejando con Dios. Dice: acuérdense de la ley. No que se la aprendieran de una manera repetitiva o de memoria, sino que la trajeran a su corazón impregnada. Y mirar la ley que Dios les había dado, las promesas que Dios les había dado a su pueblo. El pueblo tenía un pacto con Dios. Y si ustedes conocen la ley de Moisés, la ley no nos salva, pero tampoco dice que la ley es mala. No es mala, pero la ley de Moisés no nos salva, porque ahora nosotros somos salvos nada más y únicamente por su gracia. Pero el hecho de que seamos salvos únicamente por su gracia no nos da el derecho de violar los estatutos y los mandamientos morales que están en la ley de nuestro Dios. Y dentro de la ley de Moisés, fíjese bien, había en el calendario, había ciclos de 7 años. Y en el año número 6, hasta allí la gente, el pueblo trabajaba. Y en el 7, el pueblo no debía de labrar la tierra. Y Dios le decía: en el 7 año ustedes no trabajen. ¿A quiénes les gustaría eso? ¿A quiénes les gusta? Conozco a uno que tiene 40 años que no trabaja. ¿Ah? El 7 año no trabajan. Dice: yo los mantendré. Yo me encargaré de darles su fruto a ustedes. Confíen en mí. Fíjense bien, en el 7 año el pueblo tenía que dejar sus labores para adorar a Dios. Y en un ciclo de 7 años, fíjense bien, ponga atención en esto. En un ciclo de 7 años, pasaban 7 ciclos de 7 años, no ciclos, ciclos. 7 años, 7 años, 7 años. Y en el ciclo número 7, o sea, después del año 49, venía el año número 50. Y era conocido como el año del jubileo, donde la gente
Fíjese bien, hermano, por eso Malaquías profetizaba de Cristo. Por eso dijimos al principio que Malaquías profetizó la venida de Cristo, su primera venida, y también profetizó su segunda venida. En el año del jubileo, todos los que tenían deudas eran perdonadas. Aquellos que compraban un terreno, que tenían propiedades, en el año número 50 tenían que regresar esa propiedad a su dueño original. Por eso Satanás hizo mención cuando en la tentación del Señor Jesús dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, porque mío es y a mí me ha sido entregado. Malaquías profetizó de Cristo, y por decirlo así, la tierra fue devuelta a su dueño original, que es Cristo. Fíjese bien, en el año 49, cerca del año 50, aquel que era esclavo tenía que ser liberado. Yo me imagino, hermano, fíjese, aquel que tenía deudas, en el año 50 su deuda era perdonada, no tenía que pagar absolutamente nada. Yo puedo pensar que en el año 47 la gente empezaba a pedir dinero prestado. Amén. Mira, pues ya viene el 50. 47, 48, se endrogaban. Y en el 50 eran perdonados. Cristo o Malaquías les trae a la memoria y dice: acuérdense de la ley de Moisés. Como diciendo, acuérdense cuando Cristo venga, aquellos que tienen deudas con Dios, sus deudas serán perdonados. Aquellos que son esclavos de los vicios, esclavos del pecado, serán liberados. Aquellos que no pueden hacer muchas cosas, podrán hacer muchas cosas cuando el Cristo venga en gloria. Y de una manera, hermano, el año 50 llegó en el día de la Pascua, porque Cristo es nuestra Pascua. Fue el año de jubileo para nosotros espiritualmente, porque Cristo perdonó nuestras deudas. Porque Cristo perdonó y Cristo pagó algo que tú ni yo podíamos pagar. Él lo pagó en la cruz. Porque cuando éramos nosotros esclavos del pecado, esclavos del alcoholismo, esclavos de la drogadicción, no podíamos escapar de esas cadenas de pecado hasta que Cristo apareció y rompió las cadenas de toda clase de pecado y también de vicio. Por eso tenemos que glorificar su nombre. Denle un aplauso al Señor por lo que el Señor ha hecho en nosotros. Por lo que Él liberó tu vida, liberó mi vida de la esclavitud que me tenía atado a los vicios. Esa cadena que me tenía atado, hermano, a los vicios de drogadicción. Y queríamos salir de esos vicios, pero no podíamos, porque se necesitaba un poder mayor para poder nosotros ser libres. Por eso les dice que Él nos iba a liberar. El año de jubileo, la Pascua llegó para nosotros. Por eso ya no celebramos la Pascua, porque Él fue el Cordero inmolado. Él fue el Cordero sin mancha, limpio,
sin pecado, que fue llevado al sacrificio por usted y por mí. Versículo 5 en Malaquías 4:5 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, el día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con los hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Me voy a rezar el versículo 5 antes de entrar al 6. El 5 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Estoy por enviarles al profeta Elías. Cuando el Señor vino, y en el libro de Mateo capítulo 16, por ahí por el versículo 25, 26, si no me falla la memoria, el Señor le pregunta a los discípulos, fíjense bien: ¿quiénes dicen las gentes que es el Cristo? Ellos contestaron: unos dicen que es Elías, o uno de los profetas, porque el pueblo conocía esta palabra que leímos, conocían la escritura en Malaquías. Por eso ellos contestaron: es que unos dicen que usted es el Cristo, perdón, que usted es Elías, otro alguno de los profetas. Y fue cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. Y fue cuando el maestro le contestó: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Él no era Elías, él no era uno de los profetas, sino que él era el mismo Cristo que había sido anunciado y profetizado por los profetas, incluyendo Malaquías. Luego dice la palabra: de cierto os digo, dice, que Elías ya vino. Y todos esperaban a Elías, esperaban a un Elías reencarnado. Pero el Señor le dijo: Elías ya vino. Y no era Juan el Bautista la reencarnación de Elías, sino que Juan el Bautista vino con el mismo espíritu de Elías en él. El ministerio de Elías estaba en Juan el Bautista. ¿Entiendes? ¿Cuál fue el ministerio de Elías? Elías reprendió al pueblo, llevó a un pueblo al arrepentimiento, o por lo menos en su ministerio Elías reprendía al pueblo a que se volviera a Dios. Elías fue el causante de la muerte de 400 profetas. Y en su ministerio siempre fue: arrepentíos y volveos a Dios. Entonces el ministerio que estaba en Elías se cumplió en Juan el Bautista, de acuerdo a la escritura. Porque el ministerio de Juan, hermano, o el ministerio de Elías en Juan, fue: arrepiéntanse, generación de víboras, vuélvanse a Dios, hagan obras dignas de arrepentimiento. Y les dijo a Herodes: no te es lícito
lícito tener a la mujer de tu hermano. Entonces la promesa se había cumplido de la venida de Elías, pero el pueblo no lo conoció. Un llamado al arrepentimiento, un llamado a que nosotros nos volvamos a Dios con ayuno y oración, con temor y temblor en nuestras vidas. Y ahorita, hermano, dijo el Señor: yo no he venido a traer paz a la tierra. Yo no he venido a traer paz. Si ustedes pensaban que el Señor vino a traer paz en la tierra, déjame decirte que estás mal informado. El Señor dijo: yo vine a poner en enemistad a los padres con los hijos. Yo vine a poner en enemistad la suegra con la nuera. Yo vine a poner en enemistad unos con otros mientras Él venga. ¿O no es cierto que hay enemistades entre padres e hijos? ¿Sí o no? Amén. ¿O no es cierto que hay enemistad entre la suegra y la nuera? ¿No? Ya no soy amén. Ay, no, yo veo un requete bien con mi suegra. Ya no. Dice la suegra: no me voy a meter en sus matrimonios, hijitos míos, pero es bien metiche. Amén. Así dice la palabra. Yo vine a poner enemistad, y si no te gustó, no me interesa. Así dice la Biblia. Yo vine a poner espada. El ministerio de Elías en Juan. Ya vino. Y dijo el maestro más adelante en Lucas, dice: de cierto os digo que Elías ya vino, pero ustedes no le conocieron. Como diciendo: porque si le hubieran conocido, se hubieran vuelto a mí con todo su corazón. Versículo 6. Esta es la promesa. Esta promesa se cumplirá. No ha tenido su cumplimiento todavía. En el versículo 6 otra promesa. 4, 6. Él hará, fíjese bien. La primera parte del versículo 5 está en acción. Se está cumpliendo. Pero el versículo 6 aún no se ha cumplido. Pero es una promesa. Esa sí es una promesa que se cumplirá en la segunda venida del Señor en gloria. ¿Qué sucederá? Por eso es importante, hermano. Fíjese bien, antes de entrar en lo profundo, pues el pueblo decía: no vale la pena servir a Dios, porque veo todas esas injusticias. Acuérdese cómo venimos en la historia. Por eso el pueblo se quejaba. Dios no tenía que darles cuenta a ellos, mas sin embargo Dios tomó la delicadeza y el cuidado de darles a ellos una explicación a lo que ellos veían que estaba ocurriendo, que de acuerdo a su mente finita, para ellos era injusto. Versículo 6 dice: Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, y los hijos con sus padres. Y no dice: y las nueras con las suegras. No dice: pero ocurrirá. Amén. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. ¿Cuándo se cumplirá? Cuando el Cristo vuelva en su gloria. Entonces, fíjese bien, nosotros saltaremos como becerros en la manada, porque todas esas promesas se cumplirán en cada uno de los que temen a su nombre.
Esa es mi esperanza. Ese es mi amor, mi deseo. Mi mayor deseo es que cuando el Señor venga, todas esas promesas se cumplan en mi vida. Y esa debe de ser tu esperanza también. Mateo 17, versículo 12. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron. Estaba hablando de Juan el Bautista. Y no lo reconocieron, sino que hicieron de él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Ahí en ese versículo el Señor está diciendo: Elías ya vino, pero al mismo tiempo Él está diciendo, Él está profetizando que de la misma manera en que Elías o Juan sufrió, de la misma manera Él iba a sufrir en mano de los mismos que mataron a Juan el Bautista. Muerte. Pero al mismo tiempo, al profetizar su muerte, también profetiza y anuncia nuestra redención. Gloria. Pero volverá. Amén. Y hay quienes han pensado. ¿Por qué? Porque muchos caminan de la manera pensando que aún queda mucho tiempo, pero las mismas señales, la misma vida nos demuestra que la venida del Cristo inmolado está por suceder.